pie para escuchar el Santo Evangelio. Enséñame a comprender tu palabra, tu palabra de amor. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Tu palabra, tu palabra de amor. El Señor esté con todos ustedes. Les proclamo la lectura de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. El primer templo de Israel fue destruido. Ellos, que eran la nación elegida, la nación santa, fueron infieles en todo. El ser humano tiene esa fragilidad. Nos comprometemos con muchas cosas y a muy pocas o casi con ninguna somos fieles. Y este pueblo, al que Dios le había dicho que durante una cantidad de años tenían que sembrar la tierra y al séptimo año tenían que dejarla reposar, y que al séptimo día había que reposar, que era el Shabbat de los judíos. Bueno, los judíos no guardaron ningún Shabbat. Israel se envició, pensó que ya por ser el pueblo elegido de Dios ya estaba todo hecho. Y Dios mandaba profetas para que lo escuchen, para que denuncie la corrupción de ese pueblo. Y el pueblo no escuchaba. Un día Dios se cansó y les quitó su mano protectora. Israel fue arrasada. Babilonia destruyó todas las cosas. ¿Se imaginan cómo sería eso hoy? No sé, que venga una religión opuesta o una religión diferente a la nuestra, que nos invadan el país y que todas nuestras iglesias sean destruidas y todos nuestros crucifijos y cálices quemados y nuestras Biblias. Bueno, capaz que hoy, en un tiempo como el nuestro, en el que todo es tan relativo, capaz que tanto no nos dolería, o nos dolería desde un orgullo vano, superfluo. Pero en aquel tiempo la religión era la vida, la religión lo era todo. Así que imagínense que todo eso sea destruido, era más o menos que se destruya el cosmos. Para los judíos el templo era el ombligo del mundo, era aquello que sostenía la estabilidad de la historia, como para los druidas el árbol Yggdrasil, que ellos decían que era ese fresno sagrado
que si lo tiraban abajo venía la hecatombe, el Apocalipsis. Ese templo fue destruido. Y todos los israelitas, o la mayoría, deportados a Babilonia, a un pueblo pagano. Y ahí ya no podían juntarse a orar, no podían juntarse a cantar los cantos que son los salmos, que los salmos es el cancionero de aquel tiempo, ¿no? No podían hacer nada de eso. Estaban tristes, exiliados. Y sus captores le decían, cántennos cantos de ustedes, porque claro, para ellos era música, para ellos era entretenido. Los paganos no tenían idea de la profundidad espiritual de ese cancionero. Entonces ellos decían en el Salmo, lo escuchamos hoy, estos captores nos piden que cantemos cantos del Señor en una tierra extranjera. Nos dicen que nos pongamos contentos. Cantad para nosotros un canto de Sión. ¿Cómo podíamos cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Dice que luego de eso el rey de Persia vence al de Babilonia y que el rey de Persia, que es pagano, que no es creyente en el Dios único, recibe de Dios la orden de levantar un nuevo templo para que se cumpla la deuda de Shabbat, de descanso que tenían los israelitas con Dios. Menos mal que el Señor a nosotros no nos cobra las deudas del Shabbat, ¿no? Nuestro Shabbat no es solamente el domingo venir a misa. Nuestro Shabbat es toda vez que nosotros nos despojamos de nuestro proyecto personal, de nuestro egoísmo, de nuestro apuro, y le damos un ratito la oreja al otro. Ese es nuestro Shabbat. Cuando yo hago pausa de mi vida, cuando doy el diezmo, pero no el diezmo del bolsillo para el pastor, el diezmo al hermano que más necesita. Cada vez hay más gente en la calle, ¿lo notaron? Cada vez más gente en la calle. Sí, podemos decir que se arreglen, podemos decir se lo buscaron, podemos decir que los gobiernos los han viciado, que no tienen cultura de trabajo. Los enfermos, los que están en las cárceles, se la buscaron, que paguen. Ya están pagando, sí, ya están pagando. En su propia carne están pagando la soledad, el hambre, la violencia, la degradación, el abuso. Claro que ya lo están pagando. Pero eso no nos exime a nosotros de ser responsables con el hermano que sufre. Cuando a mí mi papá me retaba o mi mamá, por supuesto que me lo merecía. ¿No? Mis macanas me mandé. Y qué penitencia, porque antes no había 0800 niñez. Antes te daban. Y me daban mi castigo. Y mis hermanos se compadecían de mí, como yo también me compadecía de ellos. Por ahí me dejaban sin postre o sin cenar. Y mis hermanos me traían, me convidaban de ellos alguito de lo que habían apartado para mí. Y decían, mamá es mala. Y decíamos los dos juntos, sí, mamá es mala. Bueno, ahora va a venir papá y le contamos todo. Nos compadecíamos de él. Claro que era justo el castigo. Pero ¿por qué yo le iba a perder amor a mi hermano? Ese es nuestro Shabbat, nuestras deudas. Y dice algo muy interesante. Acá esta traducción lamentablemente hace que se pierda eso. Porque dice, la tierra descansó durante todo el tiempo de la desolación. Hay una traducción mucho más linda, que dice, cumplieron el Shabbat del dolor.
Ese segundo templo fue destruido en el año 70. Jesús muere, quedan los apóstoles, Jesús predica el fin y que ese templo se va a destruir. Pasan unos 20 y pico de años más, los romanos destruyen el templo para siempre. Los judíos hasta el día de hoy no tienen templo. Se terminó su sacerdocio. Miren qué triste. Porque yo soy sacerdote porque a mí alguien me puso la mano y a ese otro le puso la mano y a ese otro le puso la mano, y eso se llama sucesión apostólica. No es que yo un día me desperté y dije, tengo ganas de ser cura. A ver, ya soy. Imagínense que para los judíos ese sacerdocio también fue exterminado. Los judíos no tienen sacerdotes, tienen rabinos, que son expertos en la escritura, conocedores de la escritura, predicadores. Predicadores, como los pastores evangélicos, nada más que judíos. Predicadores, van a cantar y a escuchar la palabra. No tienen sacrificio como nosotros. No tienen templos. Tienen sinagogas, que es donde se va a aprender y a alabar y a escuchar sobre la palabra. Nunca más se restituyó el templo. Y para ellos eso fue el fin del mundo. Ellos ya experimentaron el fin del mundo, porque su mundo se terminó. ¿Hace cuántas décadas? Pocas. Recuperaron políticamente una tierra, pero ya no es una cuestión religiosa. Y nosotros tenemos la grave fantasía que tuvieron los judíos del primer templo, que ya está, que pertenecemos. El Señor nos muestra con esta palabra y en este tiempo de Cuaresma que ninguna patria es permanente, que vivimos exiliados, aunque no nos demos cuenta porque tenemos nuestra casita y nuestro autito y nuestra cuenta bancaria. No nos damos cuenta, como somos sedentarios, pensamos que tenemos patria. Argentina o cualquier otro país, sí, eso es verdad, son patrias civiles, sí, es verdad, es un terreno, es un campito, muchos símbolos hermosos, una historia, pero nuestra patria real es la patria del cielo. Hacia ahí caminamos, hacia ahí nos dirigimos y nos llenamos de bártulos, nos llenamos de vanidades y de banalidad. Nos preocupamos por los brillos, nos urgimos por la seguridad material. ¿Qué seguridad material nos va a dar a nosotros una garantía de qué? Nosotros tenemos que aspirar a la ciudad del cielo. Y la ciudad del cielo no es para mañana ni siquiera, es para allá. Cada vez que hago pausa, cada vez que le pongo un stop a lo mío y empiezo a ocuparme un poquito del otro. En la mesa familiar está el Shabbat, en la mesa familiar está la tierra prometida. Ahí ya tenemos un anticipo del reino. Cuando hacemos pausa, cuando dejamos de distraernos por la pavada, cuando nos comprometemos con lo que realmente importa, cuando dejamos de hacernos los tontos y de no escuchar a los profetas, que los tenemos todo el tiempo, están en las esquinas, son los que dejan la vida por el otro. Esos son los profetas de hoy, los que nos hacen salir de la comodidad, los que nos hacen dar vergüenza interna. Cada vez que nosotros tenemos el plato lleno y nuestro hermano padece necesidad. Ojalá podamos apropiarnos de esta esperanza, porque así como en el desierto
Moisés levantó la serpiente para que el pueblo que la mire sanara de las picaduras de las serpientes abrasadoras. Así en esta Pascua es levantada para nosotros una cruz porque no vamos a darle, y ya los dejo en paz, no vamos a darle de comer al otro, no vamos a darle escucha al otro, tiempo al otro, consuelo al otro para ganarnos el cielo. El cielo ya está ganado, lo dijo San Pablo hoy. Habéis sido salvados gratuitamente. Ya está, el cielo ya es nuestro. Lo que vamos a hacer por el otro es para agradecer y para hacer patente ese cielo en la tierra. No para ser más bueno, no para ganar algo que Dios ya me dio a mí y me lo dio a través de la cruz de Cristo. ¿Qué tengo que ganar yo? Yo lo que tengo que hacer es testimoniar esa esperanza al otro que vive en la oscuridad, que no ve la luz, que está sumido en la tristeza. Esa es nuestra misión, ese es nuestro sacerdocio, nuestro profetismo. Que podamos en esta Cuaresma renunciar a la banalidad del mundo, que podamos apropiarnos de esta misión real de nuestra vida, que podamos caminar este sendero con conciencia y que podamos así compartir siempre juntos nuestra fe. Que así sea.